Vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos estado por varias semanas ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 19 al 22 que dimos lectura ahora al iniciar. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cuándo va a pasar de ese versículo? ¿Cuándo va a pasar de esa palabra? Bueno, yo creo que la palabra del Señor es verdaderamente como un cofre de tesoros, amén. Está lleno de tesoros, tan lleno, tan lleno, tan lleno, que aún por más que saquemos y saquemos y saquemos, no le encontramos nunca el fondo. Amén. Es una palabra fresca, viva, vigente. Es una palabra que nos habla en el momento oportuno a nosotros, no importa el tiempo de la historia que nosotros estemos viviendo. Necios somos, y disculpe la palabra, pero necios somos, y eso es como nos llama la palabra del Señor a nosotros cuando cerramos nuestro corazón y creemos lo contrario. Cuando creemos que tenemos a un Dios anticuado, cuando creemos que tenemos a un Dios que se pasó de moda, que ya no nos habla en este tiempo, que estos no son tiempos para buscar a Dios, que eso era antes, pero que ahora hay demasiado conocimiento, mucha intelectualidad, mucha inteligencia en el hombre y que Dios se ha quedado corto. Perdonen, pero yo creo que debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios cada día de nuestra vida. Amén. El hecho de estar aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Usted hoy se levantó, yo me levanté. Alabamos al Señor solo por su misericordia. Amén, amén. Ustedes saben mi problema en mi espalda, he pasado días difíciles, he estado con mucho dolor, he estado tomando pastillas. Pero hermano, déjeme decirle algo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me he detenido para alabarlo y exaltarlo. Y cuando estamos aquí alabando al Señor, eso es lo que menos se siente. Aleluya. Si muchos sienten adrenalina con juegos extremos y actividades llenas de aventura extremas totalmente y se llenan de adrenalina y no sienten nada en ese momento, pues para mí no son los juegos. Yo creo que la presencia del Señor es suficiente para levantarnos a nosotros. Y si estamos hoy aquí es por la gracia de nuestro Dios. Amén. Amén, amén, aleluya. Hace unas semanas hablamos acerca del abuso en la profecía, por lo cual se menosprecia la palabra de Dios y de esa manera se contrista o se apaga al Espíritu Santo. Hablamos también acerca de algunas características de falsos profetas, de lo que es la falsa profecía. Y hablamos también el domingo pasado acerca de cómo el propósito de la profecía es el arrepentimiento y la conversión. Y es que verdaderamente si el propósito no se cumple, no es palabra de Dios. El propósito de la palabra de Dios y el propósito de la profecía es el arrepentimiento. Yo recuerdo ahí en el capítulo 13 de Lucas, cuando el Señor está hablando con algunos galileos que se presentan ahí, de alguna manera le dicen a Jesús, ¿verdad? Que Pilato mandó a matar ahí y mezcló la sangre, dice, de ellos, donde estaban ofreciendo sacrificio. Y entonces ellos le están diciendo a Jesús eso, asombrados completamente por aquello, ¿verdad? Y también en ese mismo pasaje encontramos a aquellos otros 18 que murieron cuando la torre de Siloé cayó. Y el asombro de estas personas, ¿verdad? Cuando llegaron a Jesús fue que ¿por qué razón habían muerto estas personas? Diciéndose, bueno, ¿qué clase de gente eran ellos que murieron de esa forma? Asombrados viendo solamente a aquellos que estaban allá, pero nunca viéndose a ellos mismos. Y me parece sumamente preciosa la respuesta de Cristo Jesús. Y es precioso ver a nuestro Señor
estos hombres, dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ellos estaban diciendo, esta gente definitivamente debe de ser una lacra de la sociedad. Esta gente definitivamente son unos corruptos, unos sucios pecadores, y por eso les pasó lo que les pasó. Viendo hacia afuera, pero no viendo hacia adentro. Y me encanta la respuesta de Cristo en el versículo 3. Y dice la palabra, os digo, no. No es porque ellos son más pecadores que nosotros, que ustedes. No. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el versículo 5, otra vez, cuando ellos, ¿verdad?, vuelven a tocar el asunto de los 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, Jesús les dice, ¿ustedes piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Y otra vez les dice lo mismo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es algo que todos nosotros tenemos que experimentarlo, es para todos. No hay una persona justa, no hay una persona buena, no hay una persona que pueda decir, yo no necesito arrepentirme de nada. Romanos capítulo 3 nos enseña eso. El arrepentimiento es para todos. Y tal vez Jesús de alguna manera lo que estaba diciéndole a estas personas era, imagínense si esa torre cayó sobre los 18, no sería, óigame bien, les dice, ¿no será que ustedes deben de ponerse a pensar que tal vez son ustedes los que deberían de estar en ese lugar y no ellos? ¿Por qué? Porque al arrepentimiento Dios nos llama a todos. Y eso compartimos la semana pasada. Pero hoy yo quiero que usted vaya por un momento a la palabra y en el libro de los Hechos, usted vea lo que dice en el capítulo 3. Y vamos a pasar por algunas citas primeramente, y en el capítulo 3, vamos a ir al capítulo 28 también. Yo quiero llevarlo así de manera rápida a Hechos capítulo 3. Estuvimos por ahí, hemos estado leyendo, pero yo quiero que usted ahora vaya y nos extendamos un poquito más en Hechos 3, versículo 20. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 19 voy a leer desde ahí. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él, está hablando de Dios, envíe a Jesucristo. Pero era para que lo enviara por segunda vez. Ya había venido, lógicamente. Que os fue antes anunciado. Jesús ya había sido anunciado, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos, y ponga atención lo que dice, todos los profetas, y dice la palabra todos, no unos cuantos. Dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante,
cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? Dice, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice que todos los profetas hablaron de ese profeta que vendría. Cuando usted lee con detenimiento esa palabra, se da cuenta de que Cristo era aquel al cual apuntaban todas las profecías. Ahora yo quiero que vaya al capítulo 28 de ahí mismo, ese mismo libro, Hechos 28, y el versículo 23. Quien estaba hablando anteriormente, ese era Pedro, pero ahora es Pablo. Hechos capítulo 28, versículo 23. Dice la palabra: y habiéndole señalado un día, vinieron a él. Los judíos vinieron a Pablo cuando estaba encarcelado en Roma. Y si vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba, y oiga lo que Pablo declaraba, dice, les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Pablo lo que estaba haciendo ahí era profetizando. Él estaba profetizando, estaba proclamando el mensaje recibido, la palabra revelada de Dios. Y él estaba hablando, proclamando, o sea, profetizando. Y dice, declaraba y testificaba el reino de Dios. De eso era de lo que él hablaba. Desde la mañana hasta la tarde no había otro tema para que el apóstol predicara. Y si nosotros decimos hoy, Pastor Giovanni, ¿cuándo vamos a salir de 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22? Todavía lo seguimos leyendo. Pablo no hablaba de ninguna otra cosa desde la mañana, óigame bien, hasta la tarde. Amén. Del reino de Dios. ¿Y cuál era el reino de Dios? Dice, persuadiéndoles, ¿acerca de quién? A ver, otra vez, ¿acerca de quién? De Jesús. Acerca de Jesús. Pablo, su mensaje, su predicación era desde la mañana hasta la tarde, cada día. Un mensaje que hablaba solamente de quién? De aquel que todos los profetas desde Samuel en adelante, del cual hablaban. Y se cumplió la profecía y vino Cristo, el Emmanuel, el Dios entre nosotros, y vivió. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros profetizamos, nosotros proclamamos la palabra de Dios. Cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, proclamamos el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio de Cristo, lo que estamos es hablando acerca del reino y anunciando que Cristo Jesús es el Señor. Amén, amén. Así que, hermano, discúlpeme si usted está cansado de escuchar lo mismo todo el tiempo, pero nunca dejaremos de decir lo mismo todo el tiempo. Y el problema para la iglesia hoy es que ha dejado de oír lo mismo todo el tiempo y está abriendo sus oídos de manera grande para escuchar cosas nuevas. Cada día se parecen más a aquellos ciudadanos de Atenas, que no estaban más que preocupados
por escuchar cosas nuevas. Y cuando Pablo le habla aún a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos, oiga, se amontonarán maestros. O yo lo que digo, no se amontonará gente, no, sino que se amontonarán maestros, porque va a ser tanta la comezón de oír de la gente que va a buscar maestros, no importa quiénes sean, para que les hablen cosas nuevas. Porque ya estamos cansados del mensaje anticuado de Cristo Jesús. El mensaje de las buenas nuevas de que Cristo es quien nos salva y nos cambia y nos transforma. Ya estamos cansados de eso. Entonces queremos escuchar algo mejor. Y el problema para la iglesia ha sido ese. No hemos abierto el corazón para practicar todavía lo que Dios nos ha enseñado y queremos poner en práctica lo que Dios todavía no nos ha enseñado. ¿A quién nos revela la profecía? La profecía nos revela a Cristo, nos lleva a Cristo. Ese es el punto al cual nosotros tenemos que ir todo el tiempo. Pero como nos cansamos de Cristo, tenemos que buscar modas en la iglesia que satisfagan de alguna manera mi deseo, mis intereses, lo que yo busco, lo que yo quiero, y no lo que Dios a través de su palabra me enseña. Entonces resulta que pasa por las modas la iglesia todo el tiempo. Cuando no nos ponen a reír, nos tiran para atrás. Cuando no nos tiran para atrás, nos ponen a pelear, porque estamos en guerra espiritual. Cuando no nos ponen a pelear, nos ponen a escuchar mensajes de éxito personal, porque nosotros debemos de ser emprendedores, personas llenas de éxito, y Dios nos ha llamado para eso, para reinar sobre las naciones. Cuando no nos ponen en eso, nos ponen en otra cosa, porque la verdad es que ya no hay cómo satisfacer el oído de la iglesia del Señor. Porque yo creo que hemos andado como Job de alguna manera de oídas, buscando a un Dios que nos agrade el oído, pero no nuestro corazón. Job dijo de oídas que había oído, mas ahora ¿qué? Mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo. Oh, sí, ahora comprendo. Oh, ya lo entendí. Ese es el asunto. Cristo es el Señor. Amén, amén. 35 años atrás, antes de 35 años, yo como un joven me preguntaba, me decía, confundido tal vez, habiendo nacido en una religión que me había sido enseñada de alguna manera y no sabía cuál era esa verdad que yo buscaba. Y la primera vez que agarré la Biblia la abrí y el Señor me llevó a Juan 14. Puso mis ojos en el versículo 6 y me mostró que esa era la verdad que yo andaba buscando. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces entiendo yo de que el punto es Jesús. De que la verdad es Jesús. De que la vida está en Jesús. Y de que la luz para mi vida está en Jesús. Y le pido a Dios misericordia y que me ayude para seguir proclamando que Cristo Jesús es el Señor. Y que ese mensaje no lo cambiemos nunca, hermanos. Porque cuando cambiamos el mensaje, nos exponemos a la maldición. Eso dice el apóstol Juan cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 1. Cuando predicamos, cuando creemos otro evangelio que no es el de Cristo, somos dignos simple y sencillamente de maldición. Y hoy dolorosamente la iglesia del Señor se ha torcido, se ha equivocado, se ha desviado y seguimos entreteniéndonos de una y de otra forma. Cuando ya no es suficiente el entretenimiento, buscamos otra manera porque ya no nos satisface ese mensaje. Qué lástima que todavía haya muchos que estén pensando así, que ese mensaje no los satisface. Porque yo creo que el único que puede satisfacer el corazón del hombre es Cristo Jesús. Yo quiero que usted vaya al libro de 1 de Corintios
capítulo 15. Bueno, perdón, antes de ir a 1 Corintios, mire lo que dice la palabra al final del versículo, no voy a ir sin terminado. Dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Y y Pablo los persuadía por medio de ¿qué? Por medio de la ley de Moisés. Él usaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los usaba. Dice, por medio de la ley de Moisés, como también por medio de ¿quién? Por medio de los profetas. Toda la palabra apuntando a Cristo Jesús. Él hablaba y tomaba como base la ley y los profetas para enseñar a Jesús. Capítulo 15, 1 Corintios, yo quiero que usted vea el versículo 3 y versículo 4 y oiga lo que dice la palabra del Señor. Cristo Jesús es ese mensaje recibido. Es el mensaje que todo profeta hoy debería de declarar. Cuando Pablo habla a los corintios acerca de los dones y pone las lenguas con la profecía, él dice, yo prefiero que ustedes profeticen. Ojalá que todo el mundo profetizara. Ojalá que todo el mundo proclamara y diera testimonio de que Cristo Jesús es el Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Moisés en una ocasión dijo, ojalá que todos fueran profetas. Moisés lo había entendido desde allá, nosotros a veces no lo entendemos. Dios nos llama, Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, ir y ¿qué? Ir, proclamar, predicar, dar testimonio, anunciar, profetizar, tenemos que profetizar. Predique la palabra del Señor, qué bendición. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí. No es un mensaje de Pablo, no es algo que se le ocurrió a Pablo, simplemente él lo recibió y lo recibió del Señor. ¿Qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué? ¿A qué dice? Conforme al Antiguo Testamento. Conforme al Antiguo Testamento eran las escrituras que ellos tenían. Dice conforme a las escrituras. Y las escrituras que tenían el Antiguo Testamento. Cristo murió, dice, por nuestros pecados conforme a las escrituras, conforme a la palabra de Dios. Dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Otra vez dice, conforme a las escrituras. Y en Lucas, capítulo 24, vaya por ahí un momentito, solamente he tomado esas citas para que confirmemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 25, la palabra nos narra a nosotros acerca de aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y en el versículo 25, ¿verdad? Antes de eso, la palabra de Dios dice que ellos iban discutiendo por el camino, iban entristecidos, llenos de dudas, confundidos, preguntándose muchas cosas. Pero en el versículo 25 dice, entonces él les dijo, llegó un momento en el camino en donde se encontraron, Cristo empezó a caminar con ellos, era parte de las apariciones de Cristo luego de la resurrección. Y entonces dice, él les dijo, oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo. Oigan lo que dice. Tardos de corazón para creer, ¿cómo dice? Unas cosas. Todo. Todo lo que ¿quién les habían dicho? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos, ¿qué? Los profetas. ¿Qué hizo? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea que Jesús de alguna manera estaba tomando el mismo método de Pablo, o Pablo estaba tomando el mismo método de Jesús. Los dos estaban tomando la palabra, las escrituras, desde Moisés a través de todos los profetas, para hablarle a la gente acerca de quién. Pablo, de Jesús. Y en el caso de Jesús, para hablar de él mismo. Dice, ok, ahí la palabra declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿De quién entonces habla la palabra de Dios? ¿De quién habla la profecía? ¿De quién habla este libro que nosotros tenemos? Entonces, cuando el hermano Oscar me preguntó, oye, pastor, ¿cuál es el título de la predicación hoy para ponerla? Yo le dije, Cristo es el mensaje recibido de Dios. Porque Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la profecía apunta a Cristo. Y Cristo es el mensaje recibido de Dios. Y hoy todavía, y es lo preocupante, hoy todavía vemos por la televisión, vemos por el internet y escuchamos en muchos lugares todavía a personas, óigame bien, esperando una palabra nueva de parte de Dios. Por eso cuando alguien dice, así dice el Señor, le abren las orejas como si fuera Dumbo. El elefante del cartoon que tiene unas orejotas. Y cuando alguien dice, así dice el Señor, y Dios mío, le ponen una atención, una reverencia y una obediencia, aunque aquello que estén recibiendo contradice el mensaje del Evangelio. ¿Seremos necios? Bastante. Esa es la iglesia de hoy. Y esa es la profecía que la iglesia cree y entiende hoy. Qué lástima, hermanos, que todavía haya muchos que estén esperando una palabra nueva cuando, óigame bien, Dios ya nos ha revelado a nosotros que el mensaje de Él es Jesucristo. Y sigamos buscando más por ahí sin encontrar nada. Segunda de Corintios ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios nos dice a nosotros en el capítulo 4, versículo 5, lo que dice Pablo nuevamente. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Cristo es el fundamento de la predicación de todos los apóstoles y profetas, aún de aquellos aprobados por Dios en el Nuevo Testamento. Y oiga lo que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no sé si usted puede ver hoy cómo muchos lo que hacen a través de la televisión es predicarse a ellos mismos.
Hablamos más del libro que yo escribo. Hay que venderlo. Genera de alguna manera. Y todo por el ministerio. Y por el ministerio nos hacemos millonarios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y Pablo está hablando de él. Y está hablando aún de otros en su equipo ministerial. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? ¿De quién es que predicamos? ¿A quién es al que proclamamos? ¿A quién es el que a nosotros anunciamos? Dice, a Jesucristo como Señor. No como cualquier cosa, sino que predicamos a Cristo, pero como Señor. ¿Señor de qué? Señor de la iglesia. La iglesia no es la señora de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Pero hoy nosotros nos hemos equivocado y hemos puesto el cuerpo encima de la cabeza. Y cuando eso sucede es anormal. Ese es el problema. Y dice, como Señor, y a nosotros mismos, ellos se predicaban, Pablo se predicaba, a nosotros mismos como ¿qué? Como siervos. Pero hoy el famoso siervo, que el llamado del siervo es a servir, viene a ser servir. Y se sienta en una silla como un trono, viste los mejores trajes, viste las mejores joyas, maneja los mejores carros y vive en las mejores casas, porque él es el siervo de Dios. Yendo en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, donde el ejemplo claro y perfecto es del mismo Cristo de la gloria, que nos dice y nos enseña que Él ha venido a servir y no a ser servido. Nosotros como siervos, dice, como vuestros siervos, por amor de Jesús, por amor de Cristo, Pablo y su equipo estaba dispuesto a servirle a los corintios. Y hoy tenemos a hombres que se sirven de la iglesia y no que le sirven a la iglesia. Completamente diferente. Esa era la predicación de Pablo y ese era el fundamento de los apóstoles. Mire Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, oiga lo que dice la palabra, ya casi tengo que terminar, ya estoy sobre el tiempo, pero mire lo que dice la palabra ahí en el versículo 20 de Efesios 2, y dice, edificados sobre el fundamento. El fundamento es esa base firme que está abajo sobre la cual nosotros ponemos los pies o construimos el edificio para que no se mueva, amén. Ok, ese fundamento dice, nosotros estamos edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. La palabra no se contradice. Eso es lo que Dios revela a través del mensaje. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, ¿cuál? Jesucristo mismo, en quien todo, oiga lo que dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo es ese mensaje, hermanos. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros cuando no es ese mensaje el que nosotros estamos recibiendo entonces? La palabra de Dios nos dice a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 13, no darás oído a tal profeta. En el capítulo 18 de Deuteronomio el mismo Moisés le dice, no tendrás temor de él. Porque no sé si ustedes han visto, hermanos, aún se atreven hasta a atemorizar a la gente. Y muchas personas no hacen las cosas por temor no a Dios, sino a ellos. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. O sea que acobardarse ante la autoridad humana, en lugar de confiar en el Señor, acabará en problemas y en calamidades. Y cuando la iglesia le tiene más miedo a los líderes que al Señor, está equivocado en cuanto a cuál autoridad debe de respetar. La palabra de Dios dice que nuestro temor debe de ser ¿a quién?
al Señor, no al hombre. Hay muchas personas que escuchan todos estos mensajes, reciben todas estas palabras, están recibiendo esta enseñanza, pero por temor al pastor no toman una decisión en su vida. Y siguen entonces al hombre, pero no siguen a Dios. Jeremías en el capítulo 23 nos dice respecto a eso, dice, no escuchéis las palabras que ellos os hablan. Este es el consejo de Dios para nosotros. En el versículo 21 de Primera de Tesalonicenses, yo quiero que vaya un momentito, le estoy tomando 5 minutos porque quiero terminarlo, no le quiero dejarlo ahí. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Tesalonicenses 5. En el versículo 21, ¿qué dice? ¿Examinando qué? Todo. Examinando todo. Antes bien, examinando todo cuidadosamente. ¿Retener qué? Lo bueno. Lo bueno. Debemos de retener lo bueno, pero debemos de examinar todas las cosas. La profecía debe de estar en armonía, hermanos, con el propósito revelado de Dios. Y el propósito revelado de Dios es Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, cualquier palabra que cualquier profeta nos diga, óigame bien, tiene que estar en armonía total y completa con el mensaje de Dios revelado a los hombres, que es Cristo Jesús. Y si no está en armonía con Cristo, no es palabra de Dios. Tómela, póngala en el basurero, no se quede con ella. A una palabra que su pastor le predica, que yo le estoy predicando, si no es palabra de Dios, póngala en el basurero, porque de nada le sirve, no lo edifica, no lo consuela, no lo bendice. Y la palabra de Dios dice que la profecía es aquella que exhorta, que consuela, óigame bien, y que edifica la iglesia del Señor. Amén, amén. Si esa palabra lo menos que hace es estar en armonía con el mensaje revelado de Dios, esa palabra no es de Dios. Y no podemos nosotros ponerla en el corazón, ni atesorarla, ni, óigame bien, apoyarla. Así es, así. Porque cuando nosotros examinamos la profecía, debemos de ver si nos instruye o no. Y si no nos instruye, desechémoslo. Solamente quiero, para terminar, no me va a dar tiempo, pero Jeremías, mire lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23, déjenme ver, creo que sí, capítulo 23. Desde el versículo 25. Profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a sus compañeros, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien puede mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su compañero, de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, oiga bien, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho a este pueblo
dice Jehová. Gloria. Versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra, dice verdadera. Cuando usted ve la versión de la Biblia de las Américas, dice que hable mi palabra con fidelidad. Cuando nosotros hablamos la palabra, pero no la hablamos con la fidelidad a nuestro Dios, hay problemas. Por eso yo le invito para que antes de irse usted pueda inclinar su rostro ahora mismo y decirle: gracias, Señor, por permitirme estar aquí, porque tu palabra me muestra una y otra vez que el Cristo de la gloria es el mensaje recibido de Dios, es el mensaje revelado a nosotros los hombres. No hay ningún otro que pueda satisfacer nuestra vida como Él. Señor, tus santos profetas hablaron de Él. Moisés habló de Él. Desde Samuel en adelante todos han hablado de Él. Juan el Bautista fue el precursor de Él. Los apóstoles han hablado de Él. Pedro, Pablo. Como nosotros, tu iglesia, hoy no vamos a hablar de Cristo Jesús. Por eso, Señor, gracias te damos, porque el mensaje recibido es que Cristo Jesús es quien fue a la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día se levantó victorioso, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás, y nos ha dado perdón de pecados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, permítenos proclamar siempre el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios mío, por tu amor y misericordia. Sigue guiándonos y sigue hablándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que bendiga, Señor, a mis hermanos. Que hoy, este día, Señor, siga siendo inmensamente lleno de bendición. Que hoy, Señor, consuele la vida de tantos que todavía están sufriendo los efectos, los embates de la pandemia, Señor. Y donde quiera que se encuentren ellos hoy, Señor, que tú, Dios mío, los consueles. Que tú traigas, Señor, sanidad y medicina. Que tú los bendigas, que tú los confortes, que tú los levantes, que tú, oh Dios mío, Señor, los bendigas. Que hables al corazón de aquellos que se han mantenido lejos de ti. Aquellos que no te han tomado en cuenta, Señor, atráelos hoy. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sin importar donde ellos estén, ahí donde estén, aunque estén lejos, bendícelos, alcánzalos, toca sus corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, porque tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cual nosotros podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que seguiremos predicando y proclamando. Señor, gracias en el nombre de Cristo.